Buenas tardes, Hola, buenas tardes. ¿cómo va? ¿Bien usted? Acá estamos. ¿Le habían dicho que iba a llegar más tarde a Ale? Porque me dijo que iba a poner algo. No. Sí, recién lo leí en el campus. Ah, bueno, sí, pues Puso que espero no tenga escucho. paciencia. No, sí, bueno, me vine antes igual porque tenía una reunión, pero... Está bien. Ahora lo que vamos a hacer es, les voy a comentar algo que había quedado medio por arriba, lo del arranque del motor, y después vamos a ver las dudas que ustedes tengan, o algún tema en particular que quieran ver. Según los chicos, ustedes los problemas los entendieron perfectamente, así que no son muy complejos tampoco, porque no salimos más de las preguntas esas de la fuerza electromotriz y de entender si la máquina trabaja como generador o motor, pero se maneja con el diagrama fasorial ese que usamos, así que las dudas que tengan, ahora lo vamos a ir aclarando. Vamos a esperar 2 minutitos más en función de que, como yo le dije que a lo mejor llegaba tarde, así les comento simplemente y les muestro, si es que lo vieron, el inconveniente que tiene, bueno, inconveniente, o esta máquina, el arranque no es una máquina muy sencilla, y una de las aplicaciones es como la máquina que vamos a ver en la clase que viene. Una de las posibles formas de poner en marcha una máquina de este tipo como motor. Como generador no, porque ya vimos que como generador es impulsada por una máquina primaria que la lleva a una determinada velocidad, que es la sincrónica. Ya hablamos de que esa velocidad está ligada con los números de polo que tiene la máquina y la frecuencia del sistema de generación al cual se va a colocar la máquina si es que está puesta en paralelo, y de la frecuencia que vos querés generar si está aislada, que en nuestro caso es 50 Hz, porque todos los equipos que compramos son todos equipos de 50 Hz. Simplemente vamos a ir viendo de que la máquina más común, un motor de inducción trifásico común, se llama asincrónico el motor ese de inducción común que tenemos en cualquier domicilio, sobre todo los trifásicos. Los monofásicos, si bien trabajan también en forma asincrónica, tiene otras particularidades, pero justamente se llama asincrónico el motor de inducción porque gira a una velocidad que no es la sincrónica, justamente gira a cualquier velocidad y no la sincrónica. No podría girar en ese caso el motor de inducción a velocidad sincrónica. Y como todos los motores, las velocidades están ligadas, sí, con el campo rotante, que es sincrónico, es por eso de que la frecuencia del sistema no puede modificarse. Y a su vez porque cualquier sistema de tensiones, si no, podría ocasionar un inconveniente serio. No un motor aislado, pero sí a otro tipo de condición de trabajo. En cuanto a otras máquinas, podría estar influido por las pérdidas, porque las pérdidas de hierro de cualquier máquina dependen de la frecuencia, pero tampoco hace mención a ese tipo. La velocidad sincrónica o la frecuencia de generación está ligada porque, como explicamos antes, o traté de explicar, que las máquinas, los generadores no están en forma aislada, sino que están todos puestos en paralelo, todo aportando a un mismo sistema de generación, y ninguno puede salirse de esa velocidad a los vectores rotantes de las tres fases, porque si no arrastraría a las otras máquinas a que giren a esa velocidad o producirían corrientes de acople que terminan siendo corrientes de cortocircuito. Entonces no hay posibilidad alguna de que un generador que esté conectado al sistema interconectado gire a una velocidad que no sea la sincrónica. Puede haber variaciones de niveles de tensión, pero nunca puede haber variaciones de niveles de frecuencia. Siempre la frecuencia se estabiliza en un determinado frecuencia nominal, en nuestro caso 50 Hz, y las variaciones de frecuencia son transitorias. Automáticamente, en muy poco tiempo, ciclos,
la máquina tiene que restituir su velocidad para que sea la frecuencia 50 Hz. En el caso de que una máquina por X motivos no pueda restituir su velocidad, los sistemas de protección actúan sobre esa máquina y la sacan de servicio, o sea que la desconectan del sistema. Eso que quede claro porque está bien fija la frecuencia de alimentación. Y la frecuencia de alimentación, como depende de la máquina primaria, es dependiente del combustible o de lo que mueva al motor primario. Lo que mueve el motor primario, lógicamente, es lo que va a hacer función de la potencia eléctrica activa que la máquina ponga en juego, porque acuérdense que era una transferencia mecánica en eléctrica, por lo cual a una máquina se le puede demandar una determinada potencia que está dentro del orden de lo que la máquina especifica que puede generar. Eso, mientras que transigo, les comento, cada máquina que puede entrar al sistema hace una declaración de qué potencia puede poner en juego y se considera la curva de la máquina en cuestión para saber la demanda que le hace, en este caso Gamesa, de generación a esa máquina. Puede ser energía activa, puede ser energía reactiva, puede ser más de una que de otra, dependiendo de qué posibilidad tenga la máquina. Pero eso es una declaración jurada que va a hacer. Si vos declaras que podés generar tanta potencia y el costo de tu energía en función de tu combustible, cuando a vos te despachan, te dicen, entregué tal cosa, vos no podés dejar de entregarla ni por ningún motivo. Eso es porque está todo reglamentado en la distribución de energía del sistema. Y siempre, lógicamente, las máquinas que mayor energía entregan al sistema no solo dependen de su potencia instalada, sino del costo de su combustible. Porque hay máquinas que son más baratas y hay máquinas que son más caras. Todos tienen un precio. Entonces vos elegís siempre la máquina que tenga mejor precio y depende de dónde esté también ubicada en el sistema. Cuando las máquinas que van entrando al sistema son las que fijan el precio. O sea, yo tengo una máquina que me sale, por decir un número, 2 pesos el combustible o la generación y a vos te sale 3, yo genero. Cuando vos entras, a mí también me pagan 3. O sea, siempre conviene, la última máquina que entra en juego es la que fija el precio de la energía del sistema. Pero simplemente un comentario, pero sí, lo importante es que entiendan que todas las máquinas aportan al mismo sistema. Todas están puestas en paralelo. Por lo cual, la mantención de la frecuencia del sistema es sí o sí una condición sin discusión. Bueno, ahora sí, pongo no lo agrando más para que se pueda ver y vea si alguno me pide entrar. Esto había quedado medio inconcluso la última vez, después insisto, después podemos volver para atrás lo que ustedes quieran. Esto es para explicar por qué este motor muy particular no tiene par de arranque. Acuérdense, acá está fijado como si fuera una máquina de un par de polos, donde tiene polo saliente, porque acá se ve bien la forma de los polos en este ejemplito. Esto como que tiene una bobina, pues está acá, que crea un campo magnético, como está indicando acá con verde. La dirección del campo magnético está fija directamente por la corriente de excitación, de corriente continua, que yo le explico a la bobinada, al bobinado excitador, o sea, al bobinado inductor. Si fuera un motor, ¿qué hago? Al estator, que no está dibujado acá, a las 3 bobinas que están en el estator de la máquina, yo le alimento con el sistema nuestro trifásico, simétrico y equilibrado. Apenas lo conecto, esa tensión trifásica, simétrica y equilibrada, acuérdense que crea un campo magnético rotacional que tiene un eje determinado. Acá puso, por ejemplo, que el eje está en esta posición, en BS. Ese campo rotante, apenas lo conecto en un ciclo, 2 ciclos a lo sumo, ya empieza a girar a la velocidad de 50 Hz. O sea que acá, si estarían los dos en ese instante, en esta posición, da origen a un par que tiende a girar, como dice acá la flecha, en sentido antihorario. Medio ciclo después, o 90 grados eléctricos,
el campo se pone acá y por la inercia propia. Perdón, profe, tengo una pregunta. Sí. Si en la primera imagen los dos campos están alineados, ¿por qué se genera un par? Este es el ejemplo que lo pone que está dentro de ese costado. Sí, el campo debería estar un poquito más desfasado, porque esto, digamos, como si fuera en este instante, podría estar alineado, al milésima de segundo ya se corrió. Porque el B es el que gira a 50 Hz. Claro. Sí, acá no habría par porque no habría ángulo, pero automáticamente como que se corre. Digamos que entre este punto y el punto de 90 grados origina un par en este sentido. Es más, claro, hasta que llega a este punto, el par tiende a hacerlo girar en este sentido. Pero ¿qué pasa? La variación de este eje es BS hasta esta posición es casi instantánea. Y el rotor, por la propia inercia que tiene, no alcanza a moverse, porque es como físicamente como que vos le das una fuerza, el tipo empezó a moverse. Pero cuando él empieza a moverse, el rotor, que digamos, porque lo hice girar para allá, automáticamente ya llegó acá. Y se empieza a correr en este lado, de acá para acá, donde ahora le digo, no vayas para allá, vos tenés que ir para allá, como la flecha, que acá está mal puesta. Lo hace girar en sentido opuesto. Entonces, medio ciclo, todo este medio ciclo, le dice al rotor que vaya para allá. Y el otro medio ciclo le dice que vaya para el otro lado. ¿Por qué? Porque para que los dos sean el par constante, cuando este par cambia a esta posición, cualquiera, una por acá, el rotor ya tendría que estar, el eje del campo tendría que estar por acá. No se alcanza a entender. O sea, durante medio ciclo yo te hago venir para acá. Yo cambié de sentido y vos todavía te quedaste en el otro. Entonces, cuando yo te digo que vos vayas para el otro lado, bueno, ahora me empezás a seguir para el otro lado. Y vos volvés a cambiar. Entonces vos me tenés vibrando de un lado para el otro. Porque vos sos muy rápido y yo no te puedo seguir, pero es por la inercia propia que tiene el rotor. Entonces, escúchame, nunca va a arrancar. No arranca. Se queda vibrando y no arranca. Entonces, sí, bueno, ¿y qué solución me da? Ese es el primer problema que tiene esta máquina. Así de vista, como un motor común, por eso le hacía mención. Un motor común vos que haces, lo enchufás y el tipo arranca para el lado que vos quieras, porque depende del sistema de alimentación, la secuencia que use, si es RST o RTS o como vos quieras, y gira para un lado o para el otro. Pero el rotor lo sigue automáticamente, y ahora voy a explicar por qué. Lo sigue y arranca perfectamente, pero este no. Este se queda vibrando como loco y no arranca. Entonces, ya es un problema. El otro problema, acuérdense, que va a una única velocidad. Y que si sale de esa velocidad, más vale que la restituya en forma instantánea, porque si no la puede restituir, se empieza a abrir el campo, la corriente empieza a ser excesiva, y como no puede responder ante la demanda de carga, pasaría algo parecido como esto. Cambia el ciclo 1 y el rotor no. Entonces la máquina pierde el sincronismo. Perder el sincronismo, ¿por qué lo pierde? Porque no puede acompañar el eje del campo, este eje del campo, a este corrimiento por la inercia propia impuesta por el freno de la carga. Entonces el motor automáticamente, como la corriente empieza a ser un valor muy elevado, la protección la saca de servicio antes que se queme. Entonces ya otro problema que me metí con este motor, que vaya a una velocidad, tiene que ser un trabajo muy particular. Arrancarlo, si vos decís, bueno, lo arranqué, hago los métodos que ahora voy a explicar, y lo dejo en marcha 3 días, bárbaro. Si vos me lo vas a arrancar un par de horas, olvidate. No lo pongas en marcha porque es costosísimo hacerlo arrancar. Y aparte que tiene un sistema de excitación variable. Tengo 2 campos de alimentación. Entonces, acá lo que dice que directamente, si lo alimentaría en forma directa, el tipo no va a arrancar. Bueno, decime, ¿cómo hago para arrancarlo? Hay varias posibilidades, 3 en realidad. Una es utilizar un motor primario externo. ¿A qué se refiere con esto? A esto en realidad lo que se refiere es que vos lo hagas arrancar como generador. Que vos lo conectés como generador sería con una máquina primaria, yo lo llevo a sincronismo, lo pongo en paralelo con la red, una de las posibilidades, y después le saco la máquina primaria. Esa es una. Otra, con un motor externo, es decir, no, me hace una cosa, vos llevalo, acoplale un motor sí o sí, y llevalo casi hasta la posición de sincronismo. O sea que si la máquina, supongamos,
gira a 1500 vueltas, llevarlo hasta 1490 vueltas. En esa condición, el campo de excitación, el de corriente continua, primitivamente lo que se hace se deja cortocircuitado para que no se induzcan tensiones en él. Cuando está así, se abre ese cortocircuito y se inyecta ahí la corriente continua. Cuando la máquina gira casi a velocidad sincrónica, entonces, como está girando muy rápido, el rotor donde yo le voy a inyectar el campo de continua, es muy factible que ahí sí lo alcance a enganchar y lo lleve a sincronismo, porque existen dos pares motores que lo tienden a poner en posición de sincronismo. Puede ser o no. ¿Por qué? Porque si bien yo lo llevo a velocidad de sincronismo, esto es como que llevo al motor a una velocidad próxima a que se mueve este campo BS. Pero cuando yo conecto este campo, yo no sé si el rotor pasa acá, acá, no sé, porque lo conecto a la corriente continua, genero este campo BS, pero yo no sé qué posición tiene con respecto a este. Si bien gira muy cerca, porque yo lo estoy moviendo con una máquina primaria, al rotor, y este está impuesto por la red de alimentación, cuando le inyecto la tensión de alimentación al estator, yo no sé cuando conecto esto, qué posición existe entre estos dos. O sea que puede ser que se enganche que sí que cree un par positivo que lo lleve a sincronismo, o puede ser que justamente esté en oposición y me cree un par frenante que me lo tiende a bajar. Pero como hay una variación muy rápida, a lo mejor en el otro ciclo sí lo engancha. Esto que le digo a lo mejor los confunde, pero cuando vos te dicen arrancá con un motor auxiliar, entonces ¿cuál es el método? Y lee cualquier lado y te va a decir lo que te digo. Poné un motor primario, llevalo casi a sincronismo, lo más cerca que vos quieras, porque el problema es que el motor primario nunca puede llegar a velocidad sincrónica, va a llegar muy cerca de esa, salvo que tenga un controlador de velocidad. Pero así mismo esté ahí, cuando vos lo desconectaste, el motor primario, porque te desconectar, y ahí le inyectás la corriente continua, nunca sabés la posición de esto. Entonces puede ser que se enganche o no. Puede ser que se enganche en la segunda vuelta. Pero para que se entienda, el método es únicamente vos acelerar, llevarlo a casi sincronismo con un motor externo. Fíjate en otro problema, o sea, para poner en marcha un motor necesito otro. Otra forma de decir, bueno, hace una cosa, reducir la velocidad del campo estatórico. ¿Qué significa eso? Y que este vector, el B está girando 50 Hz. Bueno, hace una cosa, alimentarlo con un sistema electrónico y variarle la frecuencia esa. Variásela a 15 Hz, por decir algo. Entonces ahora la cosa cambia porque este no se mueve tan rápido con respecto a este. Entonces puede ser que lo hago tan lento que sí le doy tiempo a la inercia de este que se acople con la velocidad de giro de este. Pero tengo que alimentarlo, como dice acá, con una variación de frecuencia, o sea, reducir la velocidad del campo estatórico. El campo estatórico se refiere al omega S que defendía de la frecuencia y los polos. Los polos no los puedo cambiar porque ya está formado, pero sí le puedo variar la frecuencia. Acuérdense que si yo le alimento la máquina con 50 Hz y dos polos, gira 3000. Si haría 5 Hz, sería 300. Entonces, le puedo ir cambiando esa frecuencia de alimentación. Otro método de arranque. Profe, Sí. pero si se cambia la frecuencia, la velocidad del campo estatórico, la frecuencia no está siendo forzada por toda la red. Estamos hablando de un motor aislado. No, el motor es aislado. El motor que vos alimentás para mover a ese, la tensión de alimentación, aparte me faltó una parte, gracias por... La tensión de alimentación a este no la saco de la red, sino la saco de un variador de velocidad, por ejemplo, de un regulador que vos hacés de frecuencia. Que a vos tomás los 50 Hz de la red y vos electrónicamente la tensión de salida hace una variación tensión-frecuencia y le varía la frecuencia a este sistema. Vos lo variás, pero lo hacés para que arranque. Una vez que se va moviendo, vos vas acelerando la frecuencia, o vas subiendo la frecuencia, en realidad sería la palabra, hasta que llegue a 50 Hz. O sea, vos lo que tenés que hacer, claro. sí, yo me lo morfé y dije, dale una frecuencia baja. No, es para que vaya arrancando.
y después vos le vas subiendo lentamente la frecuencia para que siga acompañándolo hasta que llegue a los 50 Hz. Y ahí ya el motor quedó en marcha. Y ahí después recién le puede aplicar la carga. El sistema de alimentación es un sistema aparte. ¿Se entiende ahora? Sí. Viste, cuando es lo mismo que los motores de inducción, que vamos a ver la clase que viene. El motor de inducción, que ahora voy a tener que explicar cómo funciona el arranque al menos, justamente es lo mismo, porque el motor de inducción trifásico tiene un estator que es un calco de este, es lo mismo. Lo que cambia es el rotor. Pero el estator es exactamente igual. Entonces, cuando vos le inyectás la tensión, se crea automáticamente el campo rotante. El rotor, ¿qué es lo que dice acá? El rodamiento amortiguador. Para, si no lo voy a confundir más todavía. ¿Se entiende la reducción de frecuencia? Sí, Lo que hago es justamente decir, che, si acá le va a meter continua, y es un campo fijo, y este tiene mucha inercia, a este no me lo haga girar tan rápido, porque 50 Hz no lo alcanza nunca porque queda vibrando. Bueno, variarle la frecuencia, pero muy chiquitita para que este sí lo pueda seguir. Entonces, cuando este cap pasa a este lado, este rotor ya cambió también de posición. Entonces, pues sí, pero como dijiste vos, ¿a cuánto gira? A muy pocas vueltas, ¿no? Está bien, pero ahora subirle la frecuencia y anda subiendo, entonces los dos se van acompañando y la velocidad de este motor empieza a subir de muy lento hasta la velocidad del sincronismo. Y después ya queda en sincronismo. Ya después directamente como que desacopla y queda directamente montado a la red de tensión normal. ¿Está bien? ¿Se entendió esa parte ahora? Sí. Esto que dice acá, utilizar el rodamiento amortiguadores. Esta fotito habla justamente de arranque con motor primario. Tiene un generador, acá lo está poniendo y está poniendo un motor primario que lo mueva. ¿Está bien? Eso es lo que hace. Y después que arrancó lo puede desconectar. Uno es como generador o como motor solo. Pero siempre necesita un motor auxiliar. Esto que está significando acá, esta fotito que está acá, a ver si se interpreta. Estos redondelitos son las bobinas del estator, que fueron ocupadas por las tres fases del campo rotante del estator. ¿Está bien? Parte de esta bobina está ocupada por las tres fases. Y este es un rotor de polo saliente de, como está marcando acá, de 4 polos, 2 pares de polos. Se interpreta esto, este polo es como si fuera el polo que mostramos antes, acá, este polo. Acá, en esta parte donde iría la bobina de excitación, de corriente continua. Y sobre la zapata polar, esto que está acá se llaman barras, son unas barras que se cortocircuitan entre una bobina y otra, entre un polo y otro en realidad. Son bobinados, son barras, como si fueran conductores, que se cortocircuitan una a la otra. Es lo que se llama, como se llama, jaula de ardilla. Entre esto y esto forma una jaula, una ranura que va enlazada por un anillo a este y al otro dos polos que no estamos viendo acá. Estos serían conductores que tienen metido dentro de la zapata polar. No sé si hay una foto mejor, no la hay. Después en todo caso le busco una foto. Pero esto que está acá es como que, ¿ve? Acá tengo una máquina de dos polos, y ven los agujeritos arriba, abajo. Esto es como que una barra que viene de acá a acá, de acá a acá. Están conectados, se entiende, esto y esto. Están cerrados por un anillo. Es como que tienen barras, pero entre ellas están enlazadas con un anillo. Hay una unión entre esta y esta, no es que son barras aisladas. Después lo van a ver cuando hay una jaula de ardillas. ¿Se entiende? Es como si vos tenés el rotor, digamos, esta es la parte larga del estator, y vos tenés dentro de la zapata una barra, y esa barra está conectada a por un anillo. Ya están cerradas, un cortocircuito están. Es un bobinado, un cortocircuito. ¿Para qué sirve eso? Esos bobinados en cortocircuito sirven
porque cuando yo conecto este estator trifásico, acá se genera este campo magnético rotacional, esa onda alterna que tiene el eje SBS que va rotando a una velocidad que impone la frecuencia del sistema de alimentación. Ese cuando lo conecto, ahora lo conecto a plena tensión, agarro el estator y conecto las 3 fases al estator a la red de tensión. Automáticamente se crea este campo magnético. En esa condición, estas bobinas de excitación, es como que esta bobina que cierra también esta con la otra parte del polo que me falta acá, no sé si me alcanzo a hacer entender, esto que está acá, este polo tiene una bobina, empiezo a bobinar acá, doy vuelta y tengo el fin de la bobina acá, el que voy a alimentar después con corriente continua, que no están acá, tengo los 2 pelitos, ¿saben? De esta bobina que entra acá, pone tanta vuelta que vos consideres, tengo principio y fin. Esa bobina es la que yo voy a alimentar con corriente continua. Esa bobina, transitoriamente le hago un cortocircuito. Las pongo en corto. Es como que tengo principio y fin de la bobina y las cortocircuito. Puede ser con una resistencia adicional, pero las pongo en corto. Ahora le explico por qué. ¿Pero se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. Yo iba a preguntar antes. Ahora te digo por qué las pongo en corto. Yo la podía dejar abierta. La podía dejar abierta, no pasa nada. ¿Y cómo funciona esto? Mirá, vuelvo a este. Cuando acá hay un campo magnético rotacional, por eso se entiende mejor en la otra máquina, un campo magnético rotacional es como que, bueno, el rotor tiene una jaula, la jaulita esa que usan para la ardilla, esa vieja jaulita de ardilla, tal cual como ven esa jaulita de ardilla, son barras que están todas enlazadas y unidas en 2 anillos en los extremos. La diferencia es que en el medio tiene toda chapa para que circule el flujo que se va a crear, el campo magnético. Si está en el aire, pierdo todo. Pero es una bobina en corto. Entonces, cuando yo pongo un campo magnético rotacional, que lo creé porque lo alimenté con el sistema de tensión trifásico, simétrico y equilibrado, y aparece ese B sub S rotando, los conductores del rotor ven un campo magnético rotacional. Veo la variación de un campo magnético, una variación de flujo. Claro, yo soy un conductor que ve una variación de flujo, ya aclaramos, un conductor que ve una variación de flujo que se induce una fuerza electromotriz. Claro, si yo tengo un conductor que ve pasar un campo magnético, se induce una fuerza electromotriz. Esa fuerza electromotriz que se induce en estos conductores, porque donde hay conductores acá, el otro zapata no hay nada, se crea una corriente porque está cerrado en cortocircuito. Si estaría abierto sería una tensión. Pero como está cerrado, aparece una corriente. Y esa corriente ahora crea su propio campo magnético. En las bobinas estas estoy hablando. Crean un campo magnético. Si vos tenés un conductor que ve pasar un campo a 50 Hz, la FEN que se induce ¿de cuánto es? 50 Hz. Perfecto, 50 Hz. Aparece una corriente y crea un campo magnético. Ya hablamos antes de que un campo magnético tiene una velocidad, porque un campo rotacional, que tiene una velocidad que depende de la frecuencia y del número de polos. ¿Cómo construyo el rotor? De los mismos polos que el estator, porque se entiende que el circuito magnético tiene que cerrar primario y secundario. No puedo poner distintos números de polos. Tengo que tener los mismos puros de polo, porque el norte se cierra con el norte y el sur con el sur. Entonces, esto crea un campo magnético. ¿Qué pasa con la interacción de 2 campos magnéticos? Tienden a alinearse. Entonces, este campo que se crea acá interacciona con este y da origen a un par que tiende a seguir al campo rotacional. Lo sigue. Para donde va vos, el campo, yo te sigo. Esto crea un par motor. Ahora, si este rotor se empezó a mover, es como que yo soy un conductor del rotor. Vos sos el campo magnético que da 50 Hz. Se me induce una FEN. Como tengo el cortocircuito, aparece una corriente y me crea un campo. ¿Cuánto se creó? 50 Hz. Porque yo veo lo mismo que tenés vos. Pero cuando yo me empecé a mover, ya no te veo a vos a pasar a 50 Hz. Cada vez te voy viendo a una velocidad menor. ¿Por qué? Porque yo me estoy acelerando. Yo te estoy siguiendo. Entonces,
primero te ve a 50 Hz, después 49, 48, 47, X cantidad, va a ir variando la velocidad de rotación del rotor y la velocidad del campo rotacional del rotor. Esta máquina, creado por estos campos, es lo que se llama motor de inducción asincrónico. El motor va a tener un par que va a seguir al campo magnético. ¿Qué tengo acoplado al rotor? Nada. Entonces no tengo prácticamente cupla resistente. La única cupla resistente que tengo es el rozamiento, fricción y ventilación que tenga yo. El rotor me refiero. Entonces la máquina llega a una velocidad próxima a la sincrónica, porque el par resistente es menor. Digo, ¿por qué próxima a la sincrónica y no a la sincrónica? No podría girar en sincronismo. Porque si el rotor gira a la misma velocidad que esta barra del rotor no ve ninguna variación de campo. No ven ninguna variación de campo, no ven variación de campo a la misma velocidad. Entonces nunca puede llegar a la misma velocidad. Llega a una velocidad próxima a él. La frecuencia que se va induciendo en el rotor cada vez menor. Pasa de 50 Hz a muy poco Hz. O sea, los ciclos que tiene es muy bajito porque depende de la cupla resistente. Entonces, esta máquina, como motor sincrónico, debido a estos rodamientos adicionales que le puse, que se llaman jaula, llega a una velocidad próxima a la sincrónica. Bueno, pero no es sincronismo, no. Pero en ese instante vos ahí le tenés que inyectar la corriente continua. Entonces, junto al par asincrónico aparece el par sincrónico. El par sincrónico es el que crea el de continua con el otro campo. Y ese me lo impulsa a sincronismo. Cuando sí se establece la velocidad sincrónica, estos conductores no hay más FEN inducida. ¿Están de balde? Por no decir otra palabra, sí, no sirve para nada. Sirvió nada más que para ponerlo en marcha, porque una vez que los dos campos magnéticos giran juntos, van a la misma velocidad, el rotor con el campo del rotor, este conductor no ve variación de flujo y no se induce ninguna fuerza electromotriz, y por estos conductores no hay corriente. El par lo mantiene, la corriente continua, el par que aparece ahora, el par rotor, con el campo resultante de las tres bobinas del estator. Un motor de inducción trifásico funciona así. No tiene bobinado de continuo. Ustedes habrán visto más de uno. El rotor hay dos formas de hacerlo, bobinado, jaula. Jaula es un masacote de hierro, que son las barras en la jaula que te digo, pero vos no la ves porque está todo laminado, y se induce una tensión en esas barras, aparece una corriente, aparece un campo magnético que interacciona con el otro y lo lleva a velocidad de vacío, se llama. La velocidad de vacío es casi la sincrónica, insisto, porque lo único que tiene es el par que se crea, es por la parte de cupla resistente de fricción, ventilación, que pueda tener un rozamiento. Y es entendible, porque vos te fijas, ¿qué corriente habría por esta barra? Y la FEN inducida sobre la impedancia, digamos, del rotor. Si hay poca variación de flujo, la FEN inducida es poca y la corriente es poca. Y sí, porque tengo una corriente baja, porque la máquina no tiene, porque esta corriente del secundario, que sería el rotor, está ligada, como en un transformador, a la corriente que toma la corriente primaria, que es la corriente del estator. Están ligadas, es muy parecido, lo van a ver a un transformador. Funciona prácticamente igual, porque en el transformador, si vos te acordás, la FEN inducida dependía del campo del estator, del primario, y este es lo mismo. Esta FEN inducida depende del campo del primario. En un motor de inducción, insisto, esto como siempre gira a velocidad asincrónica, nunca puede girar en sincronismo. Y acá, no puede girar, no, pues si giran juntos, no hay FEN inducida, no hay corriente y no hay par. Porque también lo pueden ver por la regla de Fleming, esa que dice que una corriente que se genera acá adentro por la FEN inducida con un campo magnético produce un par. Si acá no hay corriente, no hay par. ¿Y por qué no hay corriente? Y porque los dos van juntos y no hay variación de flujo y no hay FEN inducida. Y me voy un poquito más allá, pero ¿por qué un motor de inducción, cuando un motor que vos tenés en tu casa moviendo lo que vos quieras, cuando vos lo frenás el tipo toma más corriente? Y claro, ahora que lo pienso, cuando vos le metiste una carga,
supongamos que este rotor, que no es de esta construcción, se frena, ahora la velocidad relativa entre el campo magnético, que es fijo, impuesto por la red, y el rotor varió. El rotor se frenó, hay más fe inducida y hay más corriente, y lógico. Cuanto más lo carga, menos velocidad tiene y más corriente tiene. Voy a hecho que el motor este arranca como motor asincrónico. Pero porque tengo que proveerle estas barras para que se induzca una corriente en el rotor. Esto llega a una velocidad próxima a la sincronía. Cuando está en sincronismo, recién ahí conecto la corriente continua. Me pasaría lo mismo que antes. No sé a dónde va a estar el campo, pero es muy factible que si no en el primer ciclo, en el segundo se enganche. ¿Cómo puede ser que no se enganche? ¿Qué quiere decir que no se enganche? Que no se puso en sincronismo. Va a tener que volver a desconectar y volver a conectar la continua a ver si tiene más suerte. A eso se refiere. Fíjense, no pasa normalmente eso, no pasa eso, pero que no es tan fácil. Y si yo el motor lo tuviese cargado, tengo que poner una jaula mucho más grande para que cree mucho más par, porque no llegaría a tanta velocidad. Y por último, y después le escucho las preguntas, yo dije que cortocircuitaba el campo de continua. Claro, porque cuando yo lo hago girar, puede ser que esa bobina es un conductor que ve pasar un campo magnético y se induzca un valor de tensión peligrosa. Es por eso, porque yo no quiero que tenga el riesgo de que se induzca en el bobinado de continua una fena inducida por la variación de flujo. Entonces, si lo pongo en corto, ante eso habría una corriente que se opone a la causa que la origina, no habría ningún tipo de fena inducida, porque está en corto. Y la resistencia que dije es por miedo de que la corriente sea muy alta. Eso se hace. Pero así arranca esta máquina. Eso, si se entendió, les comento algo más. ¿Más o menos se entendió? Yo tengo una pregunta, una diapositiva sobre los polos. Sí. ¿Se puede ir a la diapositiva siguiente? ¿Cómo? ¿Se puede ir a la diapositiva siguiente? A la que estaba atrás. ¿Esta? No, esta. Bueno, sí. O más adelante, no sé cuál te referí. ¿Esta? Sí, esa. Yo tengo uno de esos polos. Tengo que el bobinado, o sea, está arrollado en todo lo largo. Y los 5 puntitos o agujeros que están en los extremos, ¿de qué son? Lo de los puntitos te entendí. Esto es una máquina, acá está faltando el estator, ¿no es cierto? Acá tenía todo el círculo del estator, donde están las 3 bobinas del estator. Eso está bien. Vos me estás preguntando Claro. este acá. Está bien. Esas barras generalmente... Sí. Yo tengo, o sea, material de las toda la barras. bobina arrollada a lo largo, pero los extremos que tienen. Claro, el extremo, en realidad esto es como que vos tenés, claro, una barra que se cierra entre este y este y este y este. O sea, esta barra se va cerrando así, ¿no es cierto? Esto que vas viendo, vos ves un cilindro así de largo. Como gira esto, sí. La barra va de acá a acá. ¿Está bien? Esto es una barra. Claro. Esto es una barra que une este punto, digamos, este punto. Y está anillada, acá están sobre un anillo, y esta, y esta, y esta. Todas estas barras están sobre un anillo. Ah, entendí. Ahora, después, en un minuto, mientras que hablamos, te voy a buscar un... ¿Te ubicás? Para no sacar estos PowerPoint, la joda de esto, tenía que haberlo tenido antes. ¿Vos te ubicás, si físicamente te ubicás una jaula de ardilla? ¿Viste donde gira? Se entiende. Sí. Bueno, hacé de cuenta que a la jaula le cortás una cuarta, la mitad de cada lado. O dejá 2 cuartos. Un cuarto le cortás el otro y el otro cuarto, pero el anillo va completo. Entonces vos tenés solamente acá ranura, porque acá no tengo polo. Si tuviera polo,
tengo Claro. toda la barra unida. Eso es simplemente un cortocircuito, una barra en corte, y el material puede ser aluminio, generalmente aluminio, que tiene entre estas barras que están acá. No tengo, acá no tengo nada, en mi casa no tengo un motor. Ahora te busco una foto de un motor, de un rotor, y vos te vas a dar cuenta enseguida, como acá tenés una, hay alguno tiene alguna, es simplemente para que vea cómo está hecho. Son barras en cortocircuito, directamente. Y se va induciendo, como el campo es un campo que va girando y tiene un eje, estos conductores ven pasar ese campo magnético a una determinada velocidad. Entonces se induce tensión en estas ranuras, en estas barras. Y esas ranuras crean una corriente y crea un campo magnético. Crea acá arriba, es como crea un campo también rotacional, una onda alterna, rotacional, pero esa onda alterna rotacional, cuando está parado el rotor, tiene la misma onda rotacional que el estator. Pero después el rotor se empezó a mover. Para que vos tengas idea, yo tengo dos vectores. El campo magnético ahora rotacional del rotor, no estoy hablando de continuo, olvídate que a continuo no puse nada. Este campo magnético que se creó tiene un eje. Ese campo gira instantáneamente a 50 Hz como el otro. Pero a medida que el rotor se empezó a mover, este campo magnético está subido arriba del rotor. Entonces la suma del campo rotante creado por este rotor más la velocidad del rotor siempre es la misma velocidad que el campo del estator. Por eso siempre giran juntos. Claro. Es medio complicado el tema, pero hacé cuenta que yo soy una barra amortiguadora de esta, que estoy parada en un tren. Estoy sentado en un tren, pues sí, o sea, a lo mejor una barbaridad, pero estoy sentado en un tren. Soy la barra del rotor. Y el tren mío, el rotor. Y el otro tren, el campo magnético del estator. O sea, a medida que este tren se empezó a mover, yo lo veo a una velocidad, si yo estaría quieto, a la velocidad que se mueve. Automáticamente a mí se me induce una FEN de la misma velocidad o frecuencia de él, y yo creo un campo que trato de seguirlo a él. Entonces yo me empiezo a acelerar. ¿Está bien? O sea, como si él iba a 100, yo estaba en 0 y ahora me empecé a mover. En el instante inicial yo me muevo a 100 y voy junto con vos. Pero al instante siguiente mi tren se movió, que es el rotor. 10 ponele. Bueno, si el tren va a 10, yo con que vaya a 90, al otro lo veo quieto. Si mi tren va a 20, yo con que va a 80, al otro lo veo quieto. Y así sucesivamente, hasta que mi tren llega casi a la velocidad de los 100 que iba el otro, en este caso sería la velocidad sincrónica del campo, y yo con que corro un poquitito, ya estoy a la misma velocidad que el otro. Por eso, acá en se crea un campo magnético rotacional, pero variable, que va desde 50 Hz hasta 3 o 4 Hz en vacío. Es lo mismo que hace el otro motor. Este campo de excitación no está, olvídate. Entonces, ¿a qué velocidad llegaste? Y mirá, si el campo rotante, en este ejemplo de dos polos, va a 3000, yo puedo llegar a 2900 y pico. ¿Qué pico? Y depende de la resistencia que tenga mi rozamiento. Pero estoy ahí, ¿eh? En vacío giran casi ahí. Si fuera la otra 3000, un ejemplo real, un motor de inducción en vacío puede girar a 1975, 1980, 1990 seguro, ahí nomás. Pero no es 3000, esta máquina tiene que girar a 3000. Bueno, cuando vos conectaste este campo de excitación, se genera un par sincrónico, que es el que vimos, que es la interacción de los dos campos que estudiamos. Y ese me lo acopla en sincronismo. Entonces lo lleva a 3000. Cuando lleva a 3000, estas barras están de balde, no existen más, no sirven para nada. ¿Por qué? Porque los dos van a la misma velocidad, no se induce FEN. Entonces está únicamente en este ejemplo para el arranque. ¿Por qué? Porque es la única forma que yo lo puedo arrancar. Si tengo estas barras amortiguadoras, arranca. Si no tengo, ya vimos antes que no arranca. ¿Se entiende hasta ahí? Claro. Sí. Bueno, y vos decís, che,
voy para acá. Esto Sí, profe, antes de que siga, ahí en el chat pasamos una foto de cómo es la jaula. ¿Ven? Gracias. Para que busque el chat. Ah, que vos, en el chat ¿de qué chat me habla? No lo veo yo. Yo mandé una foto que había en Wikipedia, pero no sé si estaba bien. Pero como Ah, para acá veo, ahí la metí. no sé si es en 3D. Va, no sé si es así en Sí, 3D. ahí la agregué. Perfecto. Ahora espera que me lo busque a ustedes. Ahí está. Para. No me aparece acá. ¿Qué quiere hacer, profe? La quiero poner, pero no la veo, no la puedo compartir. Ah, no importa, profe. No sé por qué le pongo compartir, la tengo abierta. Ah, espera, que este es para ustedes, no es para mí. ¿Ah, sí? Sí, ¿Se ve Sí, ahora ahí o se no? ve. sí, ahí se ve. Qué bien, qué vivo. Ahí se está presentando. Claro, bueno, es parecido a esto. En este caso, lo que pasa, hagan de cuenta que no está el círculo completo, es como que está a la mitad, ¿está bien? Una parte es como que vos lo cortás, le cortás un pedazo, y esto está todo, ve que lo que pone acá son todas chapas, que es lo que tiene el rotor. En el otro no tiene chapa, tiene barra directamente, pero esto es lo que hace. Entonces, estas barras son las que se inducen en la FEN y como está este cortocircuitado, aparece la corriente y crea un campo magnético. Esto es como si fuera un campo rotante acá, que lo que hace justamente es crear ese par. Profe, el hecho que estén los anillos como desfasados uno sobre el otro es para favorecer el giro. No, Vio que no son eso, paralelos. no, eh, eso que vos me estás preguntando, si me perdí. Vos me decís la inclinación esta. Ajá. No, esa inclinación, eso se llama efecto película, es un efecto hélice. Eso se hace para. Hay un problema con los pares en el motor de inducción, es justamente para minimizar uno de los pares que se crea en el motor. No es para es simplemente porque ahí se crean pares y es para eliminar armónico en la máquina. Ah, Es por eso. En la máquina que estamos hablando, compartiendo, para volver acá. Eso lo que se hace es para eliminar armónico en los pares que se crean en el motor, porque hay pares que se crean en el motor de inducción que dependen de esa inclinación de la barra. Pero no es en este caso esta máquina no se usa. Profe, una pregunta que capaz sea media estúpida. Las chapas laminadas que están en el rotor, Sí. eso está aislado de la jaula de cobre, ¿no?
porque si no, no tendría mucho sentido. No, está todo unido ahí. No pasa nada, porque la corriente circula por las barras. Las chapas lo que hace justamente para permitir que el flujo generado por el campo magnético se circule a través del hierro. Claro, pero la corriente circula Circula principalmente, por las barras. digamos, por las barras por una cuestión de diferencia de resistencia, digamos. Claro, todos circulan por las barras. Sí. Sí, vos, en un motor de inducción, después cuando veamos la foto van a ver, hay veces que esas barras se cortan y es un drama ubicarlas esas barras, porque a veces hay muchos motores que no son chapas, sino son directamente se funde eso. O sea, en algunos, para que vos tengas idea, es como agarrar las chapas esas que vos ves, hacé de cuenta que este fuera un rotor. Vamos a hacer esto, a ver si me puedo expresar. Hacé cuenta que esto es un rotor. Esto acá, olvídate, es aire. Yo un rotor hago las barras, la jaula ardilla es esto. ¿Está bien? ¿Se entiende? Esto no hay nada, no existe. Esto existe en todas estas barras unidas a este anillo. Y la barra va de punta a punta, entra en la pantalla y en la otra punta tiene el otro anillo. Es lo que vos me mostraste, para no volver a la cinta. Lo que vos me mostraste, esas dos barras que viste antes, pero en vez de hacerlo así, es como que vos agarras las chapas, si fueran platitos de chapa, y yo agarro un paquete de platitos de chapa, uno arriba del otro, lo apilo, de un diámetro, ¿se entiende? Todos iguales. Pone que tenga un diámetro de 10 centímetros, cualquiera, no tiene importancia. 10 centímetros. Entonces, ¿qué hago? Le hago a todas esas chapas un agujerito de punta a punta en cada lado. O sea, ¿qué tengo? Si hago así, agarro la chapa, la pongo así, tengo todo agujerito de punta a punta que veo en los puntos de la chapa. El resto es todo chapa, todo macizo, y veo el agujerito a punta. ¿Se entiende? Sí. Bueno, ¿y cómo se hace el rotor? Bueno, ¿sabes qué hago? Agarro aluminio y lo fundo. Entonces lo pongo en una matriz y meto el aluminio y se va metiendo por cada agujerito de punta a punta y en el fondo le dejo un plato para que junte un espesor de aluminio, ponerle de milímetros, y del otro lado lo mismo. Entonces me quedan los dos platos de aluminio, las barras internas dentro de la chapa y el otro plato. Entonces lo saco y veo dos platos de aluminio, todo chapa, pero la unión adentro no la veo pues está dentro de la chapa, pero tiene todo aluminio. Así se hace un rotor. Después van a ver una foto, y lo van a entender. Así que el que me pregunta, ¿está en contacto? Sí, está en contacto perfectamente. No están aislados. ¿Se entendió? Más o menos. Sí, se entendió, profe. Sí. Entonces vos me decís, entonces las máquinas, ahora vamos a ver, un motor, una máquina sincrónica. Si fuera generador, pregunto, a ver qué usted dice, si fuera generador, escúchame, si un generador que está movido por un motor primario, ¿vos necesitas estas barras en corto que no va a arrancar como motor? No. ¿Está bien? Que dijo no. No, ¿para qué la quiero? Si este me dice que sirven para arrancar, ¿para qué la voy a gastar plata? No sirve. ¿Estamos de acuerdo? Claro. En realidad, estas barras existen en máquinas grandes y tienen otra finalidad. Y ahora ya viene el comentario. Cuando le preguntamos a los alumnos en algún examen, le pregunto, que me explique el motor de sincrónico, normalmente le pregunto, esa máquina siempre la pregunto como generador, porque como se usa. Pero entonces, cuando se explayan, te dice, bueno, o le decía, explícame la máquina sincrónica. El tipo empieza por motor, porque se le dio ganar el motor, que explique lo que quiera. Entonces te dice, no, estoy dando al pedo, perdón, vuelvo para atrás. Le pregunto a la máquina de inducción. Y entonces el tipo me dice, una máquina de inducción arranca como un sincrónico. No, le digo. El sincrónico arranca como no este como el otro. O sea, porque ustedes la tienen con que esta máquina arranca, la otra máquina arranca como esta. Esta arranca como la otra. Pero me dejo hablar pavada, y esto sí existe, porque esto tiene una importancia tremenda. Hagamos de cuenta que es un generador.
Si yo tengo un generador, está movido por una máquina primaria, pero lo aclaré, lo insistí, si no me expresé bien de otra cosa, pero que esta máquina tiene que girar a la velocidad sincrónica. Sincrónica. No puede variar su velocidad. Entonces, ¿qué pasaría cuando se le demanda mayor o menor potencia a una máquina? Cuando vos le pedís más potencia, lo primero que hace la máquina miércoles, siente el golpe y trata de frenarse. Automáticamente, lógicamente, va a actuar el control de la máquina primaria y la va a acelerar. Pero si la máquina, como está conectada a un sistema de potencia, el campo rotacional de acá arriba siempre está a 50 Hz, porque el sistema dice que va a 50 Hz. Cuantito se retrase, van a aparecer corrientes, como explicamos recién, por la diferencia de velocidad, que van a tender a llevarlo a su posición inicial. Entonces, esas barras van a ayudar a que el tipo mantenga su velocidad como generador, porque se va a crear un par motor que va a ayudar a acelerarla. ¿Qué pasaría si al revés? Le saco carga. Si le saco carga, la máquina se va a acelerar. Entonces va a pasar el rotor a una velocidad más grande que el campo magnético. Y ahí se va a convertir como un generador de inducción. Entonces, otra vez aparecen corrientes, pero en este caso frenantes, que frenan a la máquina primaria. Entonces, vuelven a tratar de que la máquina restituya su velocidad. No se los voy a pedir, ni pienso, pero sí que entiendan, todos los movimientos de estas máquinas tienen algo que se llama estabilidad de la máquina, que es la velocidad sincrónica, y hay una variación permanente de velocidades. Entonces, cuando hay variaciones, aparecen corriente inducida acá, que lo que hacen es aceleran o frenan la máquina, para que mantenga la estabilidad, que mantenga su velocidad normal. Para eso están esas barras. Sí, me sirven para que arranque, es verdad, pero no es que las puse para eso. Las puse para que la máquina mantenga su velocidad ante cualquier variación de carga. Porque esta máquina trabaja como generador, no trabaja como motor. Hay máquinas de este tipo, y todavía suele haber máquinas de este tipo, que están conectadas a la red sin eje. Sin eje, sí, sin eje, porque no le voy a... Sin eje se entiende, no en eje de salida, porque no le voy a meter carga mecánica. Lo que trato de que ustedes vieron algún problema de aplicación, que el tipo se comporte como un compensador sincrónico, que me mejore o me mantenga la parte reactiva de la red, porque la reactiva de la red la mantengo con excitación, sobreexcitado o subexcitado en capacitiva inductiva. Y como no le pido potencia mecánica, solamente toma una potencia mecánica de la red o una potencia eléctrica de la red ínfima para mantenerse girando. Y no tiene freno alguno. Lo único que yo hago es, si aumento la excitación, aumento la FEM y genero inductiva, así sea un motor, es una forma de hablar, o le bajo la excitación y genero capacitiva. Entonces compenso el coseno phi del sistema o compenso activa y reactiva que puede mandar una red de transmisión. A lo mejor lo confundió un poco, pero cuando lo uso como motor lo uso con ese fin. Raro que encuentren una máquina de esta utilizada como motor. Siempre trabajan como generador, en el 99,9% de los casos. Y lo que insisto y rompo la paciencia, no puede salirse del sincronismo. Por eso que estas barras son importantes. Porque compensan automáticamente cualquier variación, por exceso o por defecto. ¿Me sirven para arranque? Sí, me sirven. Pero no quiere decir que la función especial sea esa. La función especial es para que sea estable la máquina. Cuando una máquina pierde velocidad o se acelera, si yo estoy trabajando en sincronismo y me cargan más de la cuenta, pierdo la velocidad. Pero automáticamente tomo más potencia mecánica y me empiezo a acelerar. Pero no es que vos cuando te acelerás, que perdiste X revoluciones por minuto, cuando yo me acelero llegué a la velocidad sincrónica y listo, llegué piola. No, con la inercia que tengo me paso.
Cuando me paso, este empieza a trabajar al revés y dice, bueno, ahora frenate. Entonces hace que ese penduleo, esa oscilación, sea muy breve. Si no, la máquina quedaría oscilando mucho tiempo. Por eso se llama devanado amortiguador. Pues se llama amortiguador. Por eso, porque amortigua la variación de velocidad. Sirve para el arranque. Sirve, lo explicamos cómo. Si me entendieron, no otro tema, pero sí, pero no quiere decir que esté para eso. Por eso se llama amortiguador. Amortigua la variación de velocidad, por exceso o por defecto. ¿Cómo? Se induce en corriente y las corrientes crean pares. Si es frenante, par acelerador. Si se aceleró, par frenante. Y mantiene la velocidad. Esto que está acá es diagrama fasorial, que a veces le preguntamos a ustedes, no sé para qué quiso poner. Este es un generador. ¿Por qué un generador? Porque para mí está girando en este sentido. La FEN adelanta la tensión, tiene una corriente inductiva. En este caso la máquina está entregando una potencia activa y reactiva activa por I coseno y reactiva inductiva por I seno. Acá, si le bajo la excitación, entrega la misma activa, pero se comporta como un capacitor. Esto es un motor. ¿Por qué un motor? Porque la FEN atrasa la tensión. Este es un motor capacitivo, la corriente adelanta la tensión. ¿Y cómo logré? Con aumento de excitación, aumento de la I de excitación, aumento de la corriente continua. Si le bajo la corriente, la tensión viene más chica que la FEN, más grande que la FEN, la corriente acá, y el mismo motor entrega la misma potencia en el eje, pero se comporta absorbiendo energía inductiva. Acá absorbe capacitiva. Es un lío de palabras, porque habla de que absorber inductiva es lo mismo que generar capacitiva. Yo no lo pongo serio porque es un lío bárbaro, para ahí los confunde. Pero sí que entiendan. FEN atrasando motor, FEN adelantando generador. Esto de diagrama fasorial se lo vamos a preguntar. Se lo vamos a preguntar. Si a vos haces un diagrama fasorial como generador y me pones la FEN acá, está mal. Atrasada, está mal. La FEN como generador adelanta y la FEN como motor atrasa. Y lo traté de explicar en la otra clase por qué era. Y se terminó lo que se daba. Así que les pregunto a ustedes ahora, ¿qué parte, qué dudas tienen? Con todas empezamos de cero, suspendemos el parcial, y si no, ¿en qué les queda más o menos, o qué dudas tienen? Acuérdense básicamente, esta máquina es un generador común y silvestre, común. Cualquier generador, desde el chiquitito que vos tenés movido por un motor de explosión en tu casa, hasta el más grande que fuera un hidráulico, de una central hidráulica. Todo funciona igual, todo funciona igual. Lo único que varía es la potencia que puede entregar uno u otro. Todos funcionan igual. La potencia eléctrica activa que genera depende de la potencia mecánica, pero la tensión es una relación entre la FEN inducida y la caída interna que tenga en la máquina. Si yo le pongo más carga, independientemente del ángulo de carga, si inductivo, capacitivo, resistivo, yo me fijo qué caída interna tengo y tengo que ver qué excitación darle para obtener una fuerza electromotriz determinada. Esa fuerza electromotriz me va a determinar la tensión de salida. Si le saco corriente, va a haber menos caída, tengo que sacarle excitación. El ángulo de carga que sea mayor o menor, depende de la máquina primaria. ¿Lo acelera o lo desacelera? Transitoriamente. Vuelve nuevamente sincrónico. Esto gira siempre juntito. Se desfasa, por eso se aumenta este ángulo, transitoriamente. Si ante una demanda de carga como motor, vos lo cargás, se empieza a frenar. Si no se la banca la máquina primaria, o lo que toma, mejor dicho, como motor, de la red para restituir el ángulo, sonamos. El ángulo entre este y este, como la potencia en función del seno del ángulo, el máximo ángulo del seno es 90.
porque a partir de 90 es negativo. 90 es teórico. Si llega a 80 y pico, ya es una barbaridad, porque la diferencia entre estos dos, como se ve acá, este vector, es I por XS. Eso da el valor de corriente. La corriente está limitada por la bobina que vos diseñaste. Esta corriente que estamos marcando acá, esta, que es la que produce esta caída, es la corriente por fase del inducido, generalmente el estator. La corriente que genera esta FEM en mayor o menor valor es la corriente de excitación, que también tiene un límite, por cómo diseñé la bobina. Por eso este valor de FEM máximo, y depende cuál sea, y depende de la curva característica de la máquina propia. Profe, Sí. yo quería hacerle dos consultas en realidad. Una, no sé si la vamos a ver en algún momento, si después vamos a retomar motores monofásicos. A lo último. Ah, bueno, entonces después. Pero, si te puedo ayudar, te contesto lo que quiera, pero eso, después de ver trifásico, vemos monofásico. No, era Vemos más que nada, y después monofásico. Pero decime, ¿qué duda tenés? lo más importante, lo que quería entender yo, en esta gráfica que usted nos está mostrando, cuando la corriente consumida, la corriente en la carga se vuelve capacitiva, el ángulo phi se vuelve positivo, el Sí. módulo de la tensión inducida es menor que la tensión de fase. No, Claro. no podía entender yo cómo generar una tensión más chiquita o obtener una más grande. Con la excitación, acordate que esta FEM, este valor de FEM, era una constante constructiva por la velocidad, que es constante, y por la corriente de excitación, o por el flujo, que depende de la corriente de excitación. O sea, esta depende pura y exclusivamente de la corriente de excitación. Vos le das más corriente de excitación de continua y mayor FEM hay. El módulo de esto depende de la corriente continua, de excitación de la máquina. Vos le bajás la corriente de excitación, el tipo baja la FEM. En este caso, para ya a ver si meto la pata, se entiende que esta máquina está puesta en una red de potencia que mantiene la tensión, si no se te viene la tensión a pique. Ah, Este ejemplo es como decir, che, ¿por qué el B lo mantiene? Esto a lo mejor no es claro, está buena la pregunta a lo mejor. Esto dice, bueno, mi máquina está conectada a un sistema de tensión, a una red de potencia infinita, entonces la tensión es constante. Ah, ahora sí, porque si no la tensión se me viene abajo. está bien. Para esos casos que yo estaba nombrando, no aclaré, está bueno, la tensión se mantiene si está conectada a un sistema de potencia infinita, si no la tensión se vino abajo. Bueno, podés hacer lo que querés ahí. Ahí lamentablemente tendría que ser un motor para que yo pueda variar eso. En un generador no lo puedo variar nunca. Si yo quiero tener una tensión constante, esto lo tengo que modificar en función de lo que vos me pedís, que es la carga, no como yo quiero. Está bien. ¿Se entiende? Sí. Sí, por ahí La otra, uno no. Por eso a veces dice, cuando hablan de eso, si está conectado a una red de potencia infinita, quiere decir que la tensión tensión y la constante. frecuencia no varían. ¿Por qué? Porque el tipo es grandote y vos no modificás nada. Ahora, si vos estás aislado, cualquier movimiento que vos hagas de potencia mecánica te va a variar la frecuencia y de excitación te va a variar la tensión. En un generador normal, si vos pusiese un generador en tu casa, el generador ya viene preparado, los sistemas de control de tensión y de velocidad, para que seteado a 50 Hz de frecuencia y a tal tensión de valor, 220 voltios si fuera un monofásico. Entonces, cuando vos cargás el generador en tu casa, si enchufaste algo más o menos, el controlador ve enseguida que la tensión baja. Eso da señal a que le manda a excitación que aumente y a mayor combustible. Si vos lo cargás ese generador en tu casa más de la cuenta, el tipo va a empezar a variar la frecuencia porque el regulador no lo va a poder porque no se la banca eso. Y lo mismo la tensión, va a empezar a caer. Entonces, si está hecho medianamente bien, cuando el generador
ve que yo me compré un generador para 2 laderos y le pongo 4, la tensión empieza a bajar. Entonces el regulador va a decir, no, momentito, la térmica, escúchame, este generador es para 10 amperes y este está pidiendo 15. A los tantos segundos el térmico actúa y chao, te paró el generador y sonaste. Y tiene variación de ese tipo y muchos tienen variación de frecuencia, porque la frecuencia también ocasiona inconvenientes. ¿Se entiende? Es todo un sistema de control eso. O sea, por eso, si vos parás por uno, ves que el tipo hace todo solo, claro, porque el tipo tiene claro, vos le hiciste un control que actuaste sobre eso, vos lo seteaste en un valor y sabés qué variación tiene que hacer. Es como si vos comprás un generador también, viene el sistema de puesta en paralelo, son automáticos. Vos conectás los conductores y los interruptores y todo, el sistema va tomando señal, va viendo dónde están los vectores así, y lo engancha en el momento que corresponde. No tenés que ir vos a hacer ninguna prueba. Ya está todo el sistema automático del generador, un tablero de transferencia automática, que el tipo enseguida se da cuenta cuándo lo tiene que poner en paralelo para que no haga un cortocircuito. ¿Está bien? Sí. Las preguntas, ustedes ya tuvieron un parcial, están orientados a eso, a ver qué interpretan y qué no. Normalmente le pedimos diagramas fasoriales para ver si el tipo se da cuenta qué pasa, si es inductivo, capacitivo. Le podemos preguntar sobre arranque, de por qué un campo, por qué se llama sincrónico también. Se llama sincrónico, ya entiendo, porque los dos van en sincronismo, acoplado el rotor con el estator. Un campo magnético rotacional, ¿qué necesita para que sea un campo magnético rotacional? Y 3 bobinas de fase a 120 grados eléctricos. Este es un campo de continua que barre 3 bobinas desfasadas a 120 grados eléctricos, induce cada uno en la tensión y la sumatoria de esas tres es un campo rotante, que gira a qué velocidad, a la frecuencia del sistema, a la frecuencia dependiendo de la velocidad de giro del motor primario. ¿Qué condición para ponerlo en paralelo? A lo mejor está, pero ya vieron, tiene que ser igual tensión, valores modulares, se entiende, que no haya diferencia potencial. Que los dos vayan a la misma velocidad, se entiende, porque si no se desfasan enseguida y hay diferencia potencial. Que cuando lo acople estén los dos juntos, también, porque si no hay diferencia potencial. Y que gire para el mismo lado, porque si no necesita el giro, otro en el segundo va uno para cada lado, otra vez aparece una diferencia potencial. No tiene más de eso. No se me ocurre otra pregunta, pero máquina de polo saliente, simplemente lo mismo, la única diferencia está en la construcción. La máquina de polo saliente se usa para máquina de baja velocidad, rotor liso para máquina de alta velocidad. Igual las formas de trabajo son distintas, son distintas las partes magnéticas, porque pasan por distintos caminos de reluctancia, pero tampoco en eso vamos a insistir ni vamos a hinchar con nada de eso. Y no se me ocurre otra cosa que pueda ayudarlos. Ustedes véanlo, si tienen alguna duda les contesto, y si no, me mandan un mail, quieran, y les puedo dar mi número de teléfono si quieren, para que me manden un WhatsApp, si quieren, se los anotan, es 341-6-1650-15. Ahora se me rompió, me prestó una porquería, pero anda hasta ahora. 341-6-1650-15. Me mandan, nos juntamos de lo que yo, insisto, yo pueda colaborar, está mal dicho porque me pagan para hacerlo, ¿no? Pero tratar de brindarle apoyo o consulta de lo que sea, no tengo ningún problema. Cuando quieran me mandan y nos ponemos de acuerdo. No dejen de preguntar y fíjense, y ya hablamos. Tratemos de que cada uno siempre haga lo que puede, lo que entiende, y lo que no entiende no pasa nada, porque sirve para que se lo expliquemos bien.
porque no hace otra, no tiene estos parciales otra función que ver quién entiende y quién no entiende. Y el que no entiende lo explicamos. Yo o uno que explique mejor, pero que lo entienda para que se lo vamos a preguntar. Nada más. Esa es la idea que hay con esto. Buenísimo, profe. Profe, una pregunta. Sí. ¿Cuál era la justificación de que en la fuerza magnetomotriz se adelanta en el generador y en el motor se atrasa? Está bien. Te corro un poquito esto a ver si encuentro una para poder explicarlo mejor. Esto que está acá, si se ve esa lámina que está puesta, esto sería una condición particular que es la máquina flotante. Una máquina puesta en paralelo con el sistema, o sea, una máquina, un generador propio puesto en paralelo con la red, sin que absorba ni entregue energía. ¿Por qué me decía eso? Porque el valor de tensión es igual a fuerza electromotriz. Mi máquina es la verde y la negra es la tensión del sistema que lo puse en paralelo. No hay diferencia potencial alguna, no hay circulación de corriente alguna, por lo tanto, la máquina no hace nada, no absorbe ni entrega potencia porque no hay corriente. Esto es un sistema rotante que gira en un determinado sentido, supongamos que gira antihorario. Yo cumplí las condiciones estas que están puestas acá. Para yo tener este vector verde girando a la misma velocidad que el negro de la red, yo con una máquina primaria moví mi generador a la velocidad de sincronismo, a la velocidad de la frecuencia de la red. Pero no hace nada. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. El ángulo delta habíamos definido como ángulo de carga. Habíamos definido ángulo delta, ángulo de carga, ¿por qué? Porque había demostrado que la potencia era igual a U por E0 sobre XS, la distancia que representaba las caídas de la máquina, por el seno del ángulo delta, ángulo de carga. Era lo mismo, venía de la equivalencia de que la potencia activa es U por I por el coseno, y yo había demostrado que I coseno de phi, lo podemos volver a ver, es igual a E0 por el seno de delta sobre XS. Entonces ahora supongamos que yo quiero que sea un generador. ¿Cómo hago para que genere? Y vos me tenés que generar potencia para que yo le entregue algo a la red. Para generar potencia, yo tengo que hacer una transferencia mecánica en eléctrica. Entonces, vos dame más mecánica, a mi generador le digo, escuchame, dame potencia mecánica para que yo la transforme en eléctrica. Cuando vos me diste potencia mecánica, este eje verde se adelanta de este, porque este giraba 50 Hz y vos en el transitorio me hiciste girar 50 y pico. Yo me adelanté hasta acá arriba. Ahí apareció el ángulo delta. Cuando aparece el ángulo delta, ahora yo estoy entregando potencia. Ese aumento de potencia, de velocidad transitoria, porque cuando yo empecé a entregar potencia y la carga toma esa potencia, esa corriente crea un par frenante a motor primario que lo hace volver a girar a sincronismo. Pero el vector ya no está acá, perdóname que me mueva, no sería esta la condición, sería esta, ponele. Lo aceleré hasta este valor. Entonces yo veo que para que genere, yo tengo que aumentar la excitación. La velocidad de la primera. Lo adelanté. Por eso digo que la FEN adelanta. Si vos querés entregar más potencia, agrandá este ángulo. ¿Cómo hacéis? Metele otra vez primaria, que lo acelere, no es este diagrama fasorial, es este, por ejemplo. Acelerámelo acá, ahora. Ahora se vuelve a estabilizar la velocidad porque con este ángulo de carga. Y si hago lo mismo, voy con este ángulo de carga. No estoy hablando de la potencia reactiva, pero sí que U por E0 por el seno de este ángulo cada vez mayor. ¿Hasta dónde puede llegar? Y hasta 90 teórico, porque el seno 91 es la máxima potencia transferida. Entonces lo que estoy tratando de mostrarte, vos te das cuenta que la tengo que adelantar a E0, porque si no, no entrego potencia. Me vuelvo a esta, disculpame, pero no, me vuelvo a esta y digo, medianamente supongo que me entendiste. Ahora, y si fuera motor,
vos sacame no me ayudé más, sacame el motor primario. Cuando vos me sacaste el motor primario que me movía a esta velocidad, automáticamente el eje mío se frena porque me sacaste la ayuda. Entonces, este vector se retrasa porque pierde velocidad. Claro, pero como la red tiene una frecuencia de 50 Hz y yo tengo que girar a la misma velocidad que él, el ángulo de carga que aumenta acá en sentido opuesto crea un par motor que me lo lleva a sincronía. Entonces, dependiendo de la potencia mecánica que yo tenga en el eje, es que este vector va a ser más chico o más grande. Supongamos que esté sin carga en el eje y me sacaste el acople, se va a venir un ángulo chiquitito. ¿Por qué? Porque el seno de un ángulo chiquitito es poca potencia. Después vos agarraste, ya no tengo más el motor primario, ahora me mantiene la red moviendo a sincronismo mi eje. Pero de golpe, ya que está moviéndote, te voy a encajar una carga en el eje. Automáticamente vos me frena otra vez y el vector se viene por acá abajo. ¿Es lógico? Claro que es lógico. Claro, ya entendí. Al ángulo delta. Y en esa condición yo entrega potencia en el eje, absorbiendo eléctrica la red. Y ahí, como motor, ya que está ahí, a vos te da lo mismo si yo le meto más corriente de excitación y en vez que tenga este módulo que venía por acá y la corriente estaba acá, yo lo aumente, sí, aumentalo. ¿A cuánto? La excitación me permite, si estaban circulando 2 amperes, que pase 4. Bueno, dale, entonces el eje se viene por acá. Disculpen esto viene así y la corriente viene acá. Entonces, mira, ya que hace un trabajo en el eje, que entrega una potencia activa en el eje, consumiendo una potencia activa en la red, compensame el factor de potencia y en vez de ser como una bobina, comportate como un capacitor porque me ayuda. ¿Con qué lo hice? Con la excitación. No tiene nada que ver con la parte mecánica. Yo con la excitación mantengo que esto sí hace relación a esto, nada más que al revés. No tengo motor. Esto al revés. Mantengo la componente I coseno, estos irían todo para abajo, y mantengo la componente I coseno que es la activa, pero modifico la reactiva. Por eso te digo que un motor siempre se tiene que retrasar. Porque vos lo frenás cuando lo cargaste. ¿Y qué haces? Vos me frenaste, yo le pido, dame potencia eléctrica, ¿por qué te me frena? Listo, tomo potencia eléctrica y compenso la mecánica que vos me pedís. ¿Se entendió? Sí, profe, ahí lo entendí. Siempre volvemos a lo mismo. No es fácil esto, no es cosa, pero no es fácil. La pantalla, porque uno tendría que tener 2 o 3 pantallas, un montón de cosas, y vos preguntarlo y sacarlo de ahí, o dibujarlo, que sería un fenómeno, que no es mi caso, para poder, muchas cosas que preguntan, tratar de ser más claro. Eso sí, les pido disculpas, pero no tanto culpa mía esta vez. Pero bueno, esa es la idea. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe. En la frecuencia sincrónica aparece un término dividiendo por 60, que no sé de dónde sale ese 60. No, ese 60 sale por unidades. Ah, por unidad. Nada más que por unidades, porque viste que como está ligado con el número de polo, si ponen el número de polo o pares de polo, depende de la expresión que use, porque si vos haces revoluciones por minuto, tenés que poner 50 por 60, son 3000. Entonces divide el número de polo y te da la velocidad que giraría la máquina en revoluciones por minuto. Eso porque pasa de segundo a minuto. Nada más que por unidades. Si vos lo expresarías en radianes por segundo, no sirve esa fórmula, porque yo la velocidad la tengo que poner en radianes por segundo, y ahí entra que una revolución son 2 pi radianes y el 60 de minuto lo paso a segundo. Claro, el 60 es simplemente para que vos expreses la velocidad en revoluciones por minuto. Otros usan 120, hay otra fórmula de F por 120 sobre P. Si usa 120, usa polo.
Si usa 60, usa pares de polo. Pero es lo que vos lo interpreté. Está bien porque empezamos con el lío de los polos y pares de polo. 2 polos son un par de polos. Entonces, si yo uso 60, digo 50 por 60, 3.000. Divido un par de polo, 3.000. Listo. Si uso polo, tengo que hacer 50 por 120 dividido 2 para que me dé 3.000 revoluciones. ¿Está bien? Un par de polo, la máquina debe girar a 3.000 revoluciones por minuto. 2 pares de polo tiene que girar a 1.500 revoluciones por minuto. 3 pares de polo a 1.000 revoluciones por minuto. Eso sabe cómo viene ligado. El generador sincrónico no tanto, pero sí el motor de inducción común y silvestre que más va a usar. Hay motores que vos fijate que dice va a 1.400 y pico, otro 2.900 y pico, depende de la aplicación. Entonces, el que va a 2.900 y pico es porque la velocidad sincrónica es 3.000. O sea que esa máquina es un motor de 2 polos. Si el motor que vos ves en el eje, en la placa, el motor gira 1.400 y pico, siempre hablando de 50 G, esta máquina tiene 4 polos. Si gira 900 y pico, esa máquina tiene 3 pares de polo o 6 polos. Y así sucesivamente. Eso te dice la velocidad de que vos, o los polos que vos tenés que comprar un motor si lo buscás para eso. Por explicación, ¿está bien? Si vos estás en una bomba de agua, por ejemplo, la bomba de agua gira a muy alta velocidad, la máxima 2.900 y pico, 2.000, en carga 2.800 por ahí. Entonces tengo que comprar una máquina de 2 polos. Si muevo un compresor, a lo mejor, que necesito 1.500 revoluciones por minuto, compro una máquina de 4 polos. Si quiero poner un motor para un portón que levante algo, bueno, me fijo, que tenga más polos o le tengo que poner un reductor, porque no puedo hacer un motor porque me queda arrojar la puerta. Vos elegís el motor, los polos, en función de que como yo tengo un sistema de 50 Hz, ¿a qué velocidad va a girar el campo magnético? Porque el rotor, como son asincrónicos, gira muy cerca de esa velocidad. ¿Se entendió? Sí. Ahora vamos a ver la clase que viene. El monofásico me preguntaron antes, como quedó así, como motor monofásico es un motor más especial, no tiene nada que ver con esto que viene. Bueno, ¿listo entonces? Sí, profe. Cualquier duda, no valga la redundancia, no duden en mandarme un mensaje o lo que sea. Profe, Bueno, Sí, Bueno, pues, tengo una duda con respecto al diagrama fasorial. sí, Ponele que vos tenés, no sé, un motor, por ejemplo, que tiene un coseno de phi igual a 1. sí, Y vos querés sacar el torque máximo que se da cuando el seno de delta es 1, o sea que delta sería 90. sí. Ahí como que no me cierra bien cómo sería el diagrama fasorial en ese caso, porque es como que vos tenés un phi que sería 0 por el coseno de phi que es 1, delta que sería 90, entonces... No, lo que pasa es que en ese caso, digamos como motor, yo le tengo que cargar al motor. Vos lo tenés que someter a carga porque el tipo responde a lo que vos le solicitás. 90 es teórico, igual nunca llega. Pero la corriente ahí no podría ser a coseno phi 1. Imposible. No te da. No podría, no tener posibilidad alguna de que sea así. Entonces tendría que variar el coseno de phi o cómo sería. Claro, justamente. Como vos tenés que modificar la excitación, porque vos para lograr mayor par, te lo pide la carga, ¿no es cierto? Porque el motor vos lo cargás en el eje y vos tenés que responder para que el tipo haga lo que quiera hacer. Entonces vos vas a tener que aumentar la excitación. Y cuando aumentás la excitación, el desfasaje, hacé de cuenta teórico, como vos bien dijiste, pone los dos vectores a 90, unilo y I por XS. Entonces la I, ¿dónde está? A 45 grados, más o menos. Claro. Nunca va a poder tener coseno phi 1, va a tener un coseno phi casi de 45, un phi de 45 grados. Porque acordate siempre que entre E y U
que está ahí por XS. Claro. Si vos lo hacés en el papelito así nomás, te das cuenta que imposible. ¿Puedo coseno phi 1? No, no podés. Ah, está bien. Imposible, no lo podés hacer. Bien. Siempre, ustedes siempre tienen que unir la punta de 0 con la punta de 1. Y eso te da I por XS. Como la corriente está a 90 grados de esa caída, vos veas dónde está la corriente. Claro, Pero podría, no, eso no lo puede hacer nunca. está bien, perfecto. Bueno, si no hay otra pregunta. Disculpe que les hinche, pero no dejen de preguntar, si los puedo ayudar. Mañana me dijo los chicos que iban a estar en consulta a las 11. Si quieren consulta cualquier cosa también a la mañana, o mándenme un mail, un WhatsApp y trato no tengo problema en cualquier horario. ¿Listo? Bueno, Listo, bien. profe, hasta luego, Bueno. gracias. Chao chicos, suerte, hasta luego. Hasta luego. hasta luego, profe. Chao. Chao, profe, nuevo.